En la clase anterior que les dije que me quedaba debiéndoles todavía la última parte, vamos a terminar entonces con eso, lo que se refiere al pago directo. Luego pues vamos a entrar a las otras dos instituciones que tienen ahí en su esquema. Cuando estamos hablando de imputación de pago, la ley nos dice qué es realmente la imputación. El artículo 1404 dice: el deudor de diversas obligaciones a favor del mismo acreedor tiene derecho a declarar al hacer el pago a qué deuda debe aplicarse. Eso es la imputación de pago. Cuando decimos que vamos a imputar un pago, lo que estamos diciendo es que vamos a hacer un pago a una deuda específica. Entonces, para que exista imputación de pago, los requisitos son, primero, un solo deudor y varias deudas. Con mucha frecuencia, un deudor adquiere varias deudas con el mismo acreedor. Y entonces, ¿cómo las paga? Las deudas, entendemos, van a ser generalmente por montos distintos, por plazos distintos, por modalidades distintas. Y entonces, cuando el deudor va a pagar al mismo acreedor, es decir, a su acreedor, alguna de las deudas que tiene, el deudor tiene la facultad de decidir qué deuda paga. Y eso es imputar un pago. Entonces, el deudor que paga dice a qué deuda está haciendo el pago o el abono del pago. Entonces, ahí no debiéramos de tener ningún problema. Cuando comienzan los problemas es porque en muchas ocasiones el deudor imputa un pago, pero el acreedor le da recibo de otro. Entonces, el deudor cuando está imputando un pago, cuando está haciendo un pago a una de sus deudas, debe ser muy, pero muy cuidadoso de que el acreedor realmente esté imputando el pago a la deuda que quiere el deudor, porque de lo contrario se tendrá como pagada la deuda que el acreedor elija. El artículo 1405 dice: si el deudor, no obstante la imputación hecha por él, aceptar el recibo del acreedor imputando el pago a alguna deuda específica, especialmente, no puede pedir que se aplique a otra, a menos que hubiera causa que invalide la imputación hecha por el acreedor. Vale. Si no hay ninguna causal para impugnar ese pago que hizo el acreedor, pues entonces el pago que el acreedor haga es el válido y el acreedor lo va a imputar a donde él quiera. Por eso es que el deudor que hace un pago a una deuda específica tiene que dejar claro que es a esa deuda, y cuando reciba el documento que acredite el pago, tiene que estar atento a que le estén dando una documentación correcta, que sea aplicado el pago a donde él verdaderamente quería. Hasta ahí yo no veo mayor problema. El problema se suscita cuando el deudor paga y no dice qué deuda es la que está pagando. Entonces, cuando el deudor hace un pago sin especificar la deuda que paga, el acreedor no puede hacer el pago a donde se le dé la gana. Es decir, se va a tener que ceñir a lo que dice la ley, y el artículo 1406 dice: no expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se entenderá aplicado el pago a la que sea de plazo vencido. ¿Por qué a la que sea de plazo vencido? Es decir, la primera que se debe pagar es la de plazo vencido. La razón es porque, recuérdense ustedes, cuando el plazo vence, la deuda se vuelve líquida y exigible. Es decir, en ese momento es cuando el acreedor ya puede cobrar. Por eso es que
la primera deuda que se debe pagar cuando no se dice qué deuda se está pagando es la de plazo vencido. Por un lado, esa situación, pero por otro lado, recuérdense ustedes que una obligación que ya venció el plazo es una obligación que va en camino a prescribir si no se cobra. Entonces, por eso es que la ley dice que la primera deuda que se debe pagar es la de plazo vencido. ¿Cuál sería la segunda? La segunda dice, si hay varias de plazo vencido, a la que fuere más onerosa para el deudor. Si hay dos deudas, 3 o 4, y una de esas deudas es más onerosa, entendemos que es de la que hay que salir primero. Es decir, no vamos a pagar una deuda pequeñita y nos vamos a quedar con una deuda grande que probablemente nos está generando el pago de intereses. Entonces, lo que establece la ley es que si todas las deudas son de plazo vencido, entonces hay que pagar la que sea más onerosa para el deudor, es decir, para poder liberarlo. La tercera deuda que se paga dice, si son de igual naturaleza, o sea, si son de plazo vencido y la cuantía es la misma, entonces dice la ley que se paga la más antigua. ¿Por qué razón la más antigua? Porque esa es la que va a prescribir. Entonces, para evitar la prescripción, la ley establece que la deuda que se debe pagar es la más antigua. Y si todas son iguales, bueno, entonces el artículo 1406 dice que el pago se imputará proporcionalmente. Bueno, ese orden de pago es importante saberlo, tanto que en los exámenes casi siempre suelo preguntar eso. Pero bueno, con eso terminamos lo que es el pago directo y entramos a otras formas de pago. Y entonces, primero entramos a algo que parece un poco contradictorio cuando dice ahí que se violenta el principio de identidad. Cuando estamos hablando del principio de identidad, si ustedes se recuerdan, el artículo 1386 establece que no se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la ofrecida sea igual o mayor, salvo disposición especial en la ley. El principio de identidad lo que nos está diciendo es que al acreedor no se le puede obligar a recibir cosa distinta de la que se le ofreció. Si nosotros le ofrecimos algo al deudor, tenemos que cumplir eso. Es decir, si yo le ofrecí al deudor pagarle con dinero, a la hora de pagarle, no le puedo pagar en especie. Es decir, no le puedo dar algo que no sea dinero, aunque eso que le estoy dando pues sea más caro, o sea, de mejor calidad. Imagínense que yo le voy a deber 1,000 quetzales a una persona y le tengo que pagar en dinero, pero el día del pago le digo que no le puedo pagar en dinero, pues le voy a pagar con un quintal de maíz. Y el quintal de maíz está costando, qué sé yo, 1,200 quetzales, es decir, más caro que la deuda que le tengo. Pero el acreedor puede no recibirla y no lo puedo obligar. Aunque yo le diga, mire, pero si le estoy dando de más, sí, pero el acreedor sabe por qué razón no quiere aceptarla. Imagínense ustedes que si yo recibo, en lugar de 1,000 quetzales, recibo un quintal de maíz, ¿qué hago con un quintal de maíz si yo no tengo tortillería? Entonces, voy a tener que buscar dónde venderlo para convertirlo en dinero, que es lo que yo quiero, el efectivo. Yo no quiero un objeto aunque cueste más. Entonces, por eso el principio de identidad dice que al acreedor no se le puede obligar a recibir cosa distinta. Pero, ¿qué pasa si el acreedor acepta?
que le cambien el modo de pago. ¿Qué pasa si el acreedor sí decide aceptar el quintal de maíz en lugar del dinero? Bueno, lo que está diciendo la ley es que no se le puede obligar a que reciba cosa distinta, pero recuérdense ustedes del principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Si el acreedor sí acepta que se le pague con cosa distinta, entonces no hay ningún problema. El deudor va a pagar entonces con algo distinto de lo que había ofrecido. Eso en la doctrina se conoce como la dación en pago. En el Código Civil no la vamos a encontrar, de tal suerte que si ustedes en este momento no le colocan al artículo 1386 tres palabritas ahí que dice dación en pago, más adelante no la van a encontrar jamás, porque el artículo 1386, al interpretar lo contrario sensu, es lo que nos da precisamente la institución que les decía se conoce como la dación en pago. En nuestro derecho no aparece, sí aparece en la doctrina y aparece en algunas otras legislaciones. Entonces, tenemos que entender con mucha claridad que cuando estamos hablando de dación en pago, lo que estamos diciendo es que estamos rompiendo, estamos violentando el principio de identidad, pagando con cosa distinta de la que se le ofreció al acreedor, pero con la anuencia del acreedor. Es decir, al acreedor, entendamos, no se le puede obligar a recibir cosa distinta, pero el acreedor sí puede recibir cosa distinta si él así lo desea. Entonces, esa es la institución de la dación en pago. Bueno, eso está fácil, ¿verdad? Pero hay algunas otras formas de pago que son un poquito más complicadas. Y una de ellas es el pago por consignación. Cuando nosotros oímos, constantemente hemos oído qué es el pago por consignación, pero a veces no lo sabemos con exactitud. Solo sabemos que cuando debemos una deuda y el acreedor no la quiere recibir, pues entonces hay que depositar ese dinero ante juez competente. Y entonces ahí ya estamos entrando a lo que es el pago por consignación, pero no lo es todo. Cuando hablamos del pago por consignación, el artículo 1408 dice, se paga por consignación depositando la suma o cosa que se debe ante un juez competente. Bueno, ahí ya comienza a definirnos el código lo que es el pago por consignación. Es decir, se paga por consignación, dice, cuando uno hace un depósito ante un juez competente, pero eso no nos dice mucho. Es decir, ¿en qué momento es en el que nosotros podemos pagar por consignación? No es nada más así. Entonces, debemos entender cuándo se paga por consignación. El artículo 1409 establece que la consignación procede. Primero dice, cuando el acreedor se negare a recibir la cantidad o cosa que se le debe. Es decir, el deudor quiere pagar, pero el acreedor no quiere recibir el pago. Más adelante, cuando entremos a ver la mora, vamos a ver que existe también mora en el acreedor, mora que se conoce como mora accipiendi. La mora del acreedor se da precisamente cuando el acreedor es renuente a recibir el pago. Nosotros estamos acostumbrados a la mora del deudor, cuando el deudor no paga en tiempo, es culpable en el retraso o el retardo y además es notificado del cobro. Entonces sabemos nosotros que ahí hay una mora del deudor, pero también el acreedor incurre en mora y eso es cuando el acreedor
no quiere recibir el pago. Y a veces nos preguntamos, ¿habrá algún acreedor que no quiera recibir el pago? Desde luego, desde luego. Con frecuencia lo vemos nosotros en los contratos de arrendamiento. Cuando veamos el próximo semestre el contrato de arrendamiento, veremos que la ley establece que si el deudor deja de pagar 2 rentas consecutivas, le da derecho al acreedor, al dueño del inmueble, para sacarlo, para seguirle un sumario de desahucio. Entonces, hay algunos acreedores que son así algo tramposones y ya no quieren tener a un inquilino por cualquier motivo, ya quieren salir de él, pero no encuentran la manera. El tipo es puntual, el tipo mantiene la casa bien, es decir, no hay ningún motivo para poderlo sacar y al arrendante le urge sacarlo. Y entonces, ¿qué hace? Pues no le recibe el primer pago, la primera renta. El arrendatario, pues de alguna manera feliz, ¿verdad? Porque no le recibieron el pago y tiene algún dinerito más que meter al pago de las otras deudas. Y al segundo mes tampoco le recibe el pago. Y el arrendatario, más feliz todavía. Al tercer mes le llega la notificación de desahucio de su casa. Entonces, para evitar que eso ocurra, el deudor que quiere pagar y no puede hacerlo porque el acreedor no le acepta el pago, pues entonces lo que debe hacer es consignarlo, depositar esa renta ante juez competente, no guardárselo, porque si se lo guarda, ya vimos cuáles pueden ser las consecuencias. Segundo, dice, cuando el acreedor fuere incapaz de recibir el pago y careciere de representante legal. ¿Recuerdan ustedes el artículo 1385? Ese artículo dice que no es válido el pago que se haga directamente al menor o incapaz, etcétera, etcétera. Bueno, si el acreedor es menor de edad, sabemos que no podemos hacerle un pago directo al menor de edad. Y si no tiene quien lo represente o no podemos hacerle el pago por algún motivo al representante legal, entonces lo que hay que hacer, señores, es consignar el pago, depositar ese pago ante juez competente. Tercero, cuando el acreedor no se encuentre en el lugar en que debe hacerse el pago y no tuviere en dicho lugar apoderado conocido. ¿Se recuerdan? En la clase anterior señalábamos el lugar, dónde se debe pagar, en qué lugar se debe pagar. Si el acreedor por algún motivo le hace imposible al deudor pagar en ese lugar, porque el deudor llega, no hay nadie, no hay quien reciba el pago, no dan razón de él, no tiene en ese lugar un apoderado, es decir, una persona que pueda recibir el pago legalmente por él. Entonces lo que procede es consignar el pago. No puede irse uno con el dinero entre la bolsa pensando a ver cuándo encuentro yo al acreedor, porque entonces si uno no paga, lo que va a ocurrir es que eventualmente lo van a constituir a uno en mora. Entonces, cuando uno no encuentra en el lugar designado para el pago de la deuda al acreedor, lo que debe hacer uno es pagar por consignación. Cuarto dice, cuando fuere dudoso el derecho del acreedor y concurrieren otras personas a exigir el pago, o cuando el acreedor fuere desconocido. Varias personas, eso lo vemos mucho en la copropiedad. Hay, para comenzar, para dar en arrendamiento un bien que es de varios dueños, que es una copropiedad, pues el contrato debiera de hacerse con todos, pero muchas veces uno de ellos lo da en arrendamiento. Y entonces, cuando los otros copropietarios se dan cuenta de que el inmueble está arrendado, pues alguno de ellos podría ir a querer cobrar la renta. Entonces el deudor no sabe ya a quién pagarle. Hay duda, ¿a quién le pago? Entonces, para evitarse esos problemas, hay que consignar.
Cuando el acreedor es dudoso, no sabemos realmente quién es. Entonces, lo mejor es consignar el pago. Quinto, cuando la deuda fuere embargada o retenida en poder del deudor y éste quisiese exonerarse del depósito. Muchas veces cuando se embarga un bien, ese bien queda en depósito del deudor. Pero hay ocasiones en las que el deudor no quiere tener ese depósito, es decir, me lo embargaron y ya no quiero que a mí me declaren depositario. Entonces, ¿qué es lo que hace el deudor? Dice la ley, consignar ese pago. Cuando se hubiere perdido el título de la deuda, es decir, yo voy a pagar la obligación. ¿Se recuerdan que vimos un artículo que dice el deudor tiene derecho a exigir que se le entregue el documento que garantiza el cumplimiento de la obligación? Una letra de cambio, un pagaré. A veces hay personas que dan cheques en garantía. No existe la figura del cheque de garantía en la ley, pero es muy frecuente que una persona haga eso, que le dé a otra persona un cheque en garantía. Eso no existe. Pero uno paga la deuda y tiene derecho a que se le entregue ese documento que ha entregado uno para garantizar la deuda. Si el acreedor no quiere entregar ese documento o le manifiesta a uno que lo perdió, que no lo encuentra, bueno, pues entonces lo mejor es pagar por consignación. Es decir, no hay que pagarle a ese acreedor. Si el acreedor no entrega el documento que acredita esa obligación, se pueden tomar dos caminos. Uno es el derecho de retención, se recuerda. Pero el derecho de retención nos puede dar problemas porque nos van a demandar. Y si nos demandan, vamos a tener que ir a juicio y en juicio demostrarle al juez que no hemos pagado porque tampoco nos entregan ese documento. Pero mientras tanto vamos a tener problemas. Puede ser que nos embarguen a nosotros nuestros bienes, nuestros sueldos, etcétera, etcétera. Y entonces, para evitar eso, lo mejor es acudir al pago por consignación. El derecho de retención, desde luego que se puede utilizar. La ley dice que sí, pero es mejor, más aconsejable pagar por consignación. Séptimo dice, cuando el rematario o adjudicatario de bienes grabados quiera redimirlos de las cargas que pesan sobre ellos. Cuando a una persona en un remate le han adjudicado un bien, pero ese bien tiene cargas, pues lo mejor es pagar esas cargas que pesan sobre esos bienes. Y entonces, pues hay que pagar por consignación, porque en ese momento aún no se puede hacer, no se pueden hacer otros pagos porque se encuentra precisamente en esa fase de remate. Y por último, en cualquier otro caso en el que el deudor no pueda hacer directamente un pago válido. Aquí la ley nos está dejando una posibilidad muy abierta. Los 7 casos anteriores pues no quedan ahí cerrados. Aquí sí, con muy buen tino, los que hicieron el Código Civil dejaron la posibilidad a futuro que apareciera algún otro motivo por el cual se deba pagar por consignación. Pero se habla de depositar ante juez competente para que produzca efecto. El artículo 1410 nos dice que se debe hacer ante juez competente. ¿Quién es el juez competente? Bueno, eso va a depender de la cuantía. ¿Se recuerdan ustedes que en Guatemala pues tenemos juzgados de primera instancia civil y tenemos juzgados de paz civil? Por razón de la cuantía, pues vamos a establecer hasta qué monto le corresponde conocer a los juzgados de paz. Y entonces, si la deuda está dentro de ese monto que le corresponde conocer a un juez de paz, entonces la consignación se hace ante un juez de paz. Ese será el juez competente. Pero si la cantidad que se va a depositar es
superior a lo que puede conocer un juez de paz, entonces eso se le va a trasladar a un juez de primera instancia. Eso con respecto a la cuantía. En el caso de los arrendamientos, por ejemplo, cuando se va a hacer un depósito ante juez competente, un pago por consignación, debe de establecerse esa competencia. Y la competencia no se va a establecer por la renta que se va a ir a consignar, sino que ahí lo que vamos a hacer es sumar todas las rentas, ver cuál es realmente el monto total. Y el juez competente va a ser el que conozca de ese monto. Si, por ejemplo, el arrendamiento por un año es de 100,000 quetzales, dividido entre 12 meses, bueno, lo que vamos a buscar para que sea juez competente es a un juez de primera instancia, porque lo que vamos a tomar como valor es el del arrendamiento completo. Con respecto a las demás formas de competencia, es decir, que sea un juez del lugar, que sea el juez del lugar donde el deudor tenga su domicilio, no podemos hacer un pago por consignación aquí en Guatemala cuando tenemos que hacerlo en Quetzaltenango. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a lo del juez competente. Debe hacerse por persona capaz o hábil para verificar el pago. Eso ya lo sabemos. Cuando veíamos quién debe pagar, el deudor, pero para que el deudor pague decíamos que tiene que ser una persona capaz y además debe tener la libre disposición sobre lo que está pagando, sobre el bien que está pagando. Luego dice que comprenda la totalidad de la deuda líquida y exigible con sus intereses y costas, si las hubiere. Si voy a pagar una deuda con dinero, y hago énfasis en dinero, porque luego vamos a ver que no solo se puede consignar dinero. Entonces, yo voy a tener que pagar exactamente la deuda líquida y exigible. Es decir, lo que voy a ir a pagar. Pero además, con sus intereses. Y además de pagar con sus intereses, las costas. Cuando yo hago pagos por consignación, lo que hago es pagar un 10% de costas para que luego, pues, al hacer la liquidación, de ahí el juez cobre lo que tenga que ser por costas y devuelva lo que sobre, pues, si es que sobra. Pero lo que pasa es que si no se paga la cantidad completa con sus intereses y las costas, el pago por consignación lo pueden invalidar. Entonces hay que estar siempre pilas con eso. La cantidad completa, sus intereses, más las costas. Y luego dice que esté cumplida la condición si la deuda fuera condicional o vencido el plazo si se estipuló en favor del acreedor. Aquí hay que tener mucho cuidado porque para poder consignar se puede hacer únicamente cuando la deuda ya es líquida y exigible. Uno no puede consignar cosas futuras. Eso dice la ley. En Guatemala tenemos un problema gravísimo y es que a alguien se le ocurrió darle vacaciones a fin de año a los tribunales. Y entonces, durante la época de vacaciones a fin de año, los tribunales civiles están cerrados. Y si la obligación vence en uno de esos meses que los juzgados están cerrados, la pregunta es, ¿cómo consignar? ¿Dónde voy a ir a consignar? Si consigno cuando regresen ellos, ya estoy fuera del plazo y entonces tampoco voy a poder consignar. La práctica aquí en Guatemala ha sido que se consigna por anticipado. Yo discrepo de eso, porque tengo perfectamente claro lo que dice la ley. Sin embargo, las cosas cambian, las circunstancias se vuelven diferentes y en el caso de que los juzgados estén de vacaciones, hace que mucha gente consigne antes. Yo
ahí tengo mis reservas. Según yo, los plazos se interrumpen y entonces uno debiera de consignar en el momento en el que los tribunales aperturan. En ese momento debiera uno de hacerlo. Pero les digo, la costumbre ha sido esa y los jueces le dan trámite sin ningún problema. ¿Qué efectos produce la consignación? Eso es importante. Cuando hacemos un pago por consignación, el artículo 1411 dice que declarada válida la consignación, la obligación quedará extinguida desde la fecha en que se hizo el depósito y en consecuencia los riesgos de la cosa pasan desde ese mismo día al acreedor. Y aquí debemos tener mucho cuidado con eso, señores. Primero, sabemos perfectamente que en nuestro derecho no existe la retroactividad, pero aquí no hay retroactividad. Aquí lo que la ley nos está diciendo es que los efectos se retrotraen al momento del depósito. Lo que ocurre es que en nuestro diario litigar vemos que los plazos no se cumplen. La ley, en este caso, en el caso del pago por consignación, por tratarse de algo que debe resolverse así con mucha rapidez, se buscó un plazo que fuera mucho más rápido que los demás. Y entonces los juicios ordinarios se llevan demasiado tiempo, los juicios sumarios pues menos que el ordinario, pero de todas maneras es mucho tiempo. Y entonces a estos señores se les ocurrió que podían utilizar el plazo que tienen los incidentes. El pago por consignación no es un incidente. Sin embargo, hay algunos jueces, algunos abogados incluso, que le dan al pago por consignación la naturaleza de un incidente por el hecho de utilizar la vía de los incidentes. Es decir, lo que se pretendió con usar la vía de los incidentes es que el tiempo fuera más reducido. La vía de los incidentes, cuando se plantea un incidente, se llama en cuerda separada. Es decir, los incidentes se plantean cuando hay un juicio principal y ahí aparecen algunas cosas que deben ser resueltas antes que se llegue a la sentencia de ese juicio principal. Y entonces se abre una cuerda separada que se conoce como incidente. En el incidente se plantea el incidente, se le da audiencia a la otra parte por 2 días, se abre a prueba por 8, ya van 10 y se resuelve en 3 días y estamos hablando de 13 días. Bueno, eso es en la teoría. En la práctica, un incidente puede durar años, años. Y eso que estamos hablando aquí de la vía sumarísima, que es esa vía del incidente. Entonces, los incidentes tienen recursos que son especiales para ellos. En el caso del pago por consignación, yo lo creo, así lo he sostenido siempre. He tenido problemas con algunos jueces que no lo sostienen, no lo creen de esa manera, porque yo sigo creyendo que el pago por consignación es un pago totalmente independiente, no es una cuerda separada de ningún proceso, sencillamente se usa la vía más rápida, pero no por eso se convierte en un incidente, pero eso se los tendrá que explicar ya su profesor de Derecho Procesal Civil, que generalmente los profesores de Derecho Procesal Civil tampoco están en sintonía conmigo, ¿verdad? Pero cuando ese momento llegue, pues si tienen algunas dudas, ya saben, si quieren que entremos en algún litigio ahí entre su profesor de procesal civil y mercantil, pues con todo gusto. Ya en algunas ocasiones me ha tocado hablar con ellos porque me dicen, mira, vos les dijiste a tus alumnos, y les digo, sí, porque así es. Y entramos a discusión. Bueno, aquí es un poco complicado. Yo no me quiero enfatuar, no es eso. Si alguien sabe de pago por consignación, soy yo, porque ese fue mi trabajo de tesis. Y entonces lo investigué y lo conozco muy bien, pero en la práctica siempre hay problemas. Entonces,
Una vez declarado el pago, los efectos se retrotraen. Vamos a ver más adelante que no solo se puede depositar dinero, también se pueden depositar cosas. Es decir, yo puedo depositar una picopada de tomate. Es decir, yo puedo llevarle el tomate al juez y decirle, mire, le vengo a consignar esta picopada de tomate que el acreedor no me la quiere recibir. Y ese es el pago por consignación. Luego vamos a ver qué sucede con eso, pero imagínense ustedes que si el proceso este se resuelve al año, es decir, el tomate no va a estar esperando un año para luego entregárselo al acreedor. Entonces, por eso dice la ley que todos los daños que sufra el objeto con el cual se está haciendo el pago, pues se correrán a cuenta del acreedor que ha sido vencido en este juicio. Porque cuando se plantea el pago por consignación hay que notificarle al acreedor y el acreedor se puede oponer. Y entonces ahí comienza todo un proceso. Cuando el acreedor es vencido dentro del juicio, los daños que sufra el bien se le cargan al acreedor. Pero ¿qué pasa si el acreedor gana? Bueno, todos los daños que sufra el bien se le cargan al deudor. Aquí el principio de igualdad, ¿verdad? Es decir, lo que le pasa a uno le puede pasar al otro. Si el acreedor pierde el juicio el proceso entonces va a hacerse él el responsable de los daños que sufra la cosa con la que le están pagando. El dinero, podría ser dinero. El dinero se puede perder también. Y quien lo pierde es el acreedor. Pero si el que gana es el acreedor, entonces quien lo pierde es el deudor. El artículo 1412 es un artículo que dice que el deudor puede retirar la consignación mientras el acreedor no la haya aceptado o no fuere declarada válida. Ese no es problema. Uno hace un pago por consignación, el acreedor aún no se ha manifestado, no hay sentencia, un deudor entonces eventualmente puede ir a retirar el pago. Lo único es que si retira el pago, la obligación subsiste, es decir, la deuda que tenía pues subsiste. ¿Por qué razón el deudor va a retirar el pago por consignación? Bueno, hay un montón de razones. La primera es que puede ser que se haya puesto de acuerdo con el acreedor y extrajudicialmente hayan solventado el problema. Entonces, si ya se resolvió el problema, pues el deudor va a retirar el dinero que había depositado, porque entonces ese dinero pues ya es suyo, por un lado. Por otro lado, imagínense ustedes que el deudor no se había dado cuenta que ya la obligación prescribió, y cuando la obligación prescribió y él se da cuenta y el acreedor aún no se ha manifestado, puede ir a retirar el dinero. Pues. O sea, hay una y muchas razones por las cuales el deudor puede retirar el dinero. Lo que sí a mí me parece imposible es lo que a continuación dice el Código Civil. Dice que declarada válida la consignación, el deudor solo puede retirarla con el consentimiento expreso del acreedor y en tal caso cesan las responsabilidades de los codeudores, fiadores y demás garantes de la obligación. Eso procesalmente para mí es imposible. Una vez declarada con lugar el pago por consignación, es decir, ya el deudor no puede retirarla y el acreedor tampoco puede decir, sí, no hay problema que la retire, es decir, ya hay una sentencia. Entonces, esa sentencia ya no se puede modificar. Las partes no pueden modificarla, aunque el acreedor consienta en que se retire el dinero, ya no se puede. El juez no puede devolverle ese dinero al deudor. Es decir, ya la sentencia está firme, ya no se puede. Lo que tendría que ocurrir ahí es que el acreedor retire el pago y se lo entregue al deudor, si eso era lo que querían hacer, pero que el deudor pueda ir a retirar ese dinero procesalmente es imposible. Esa norma no se puede cumplir. Dinero, cosas. Usualmente se deposita dinero. La práctica
nos dice que la gente generalmente lo que consigna es dinero. Lo que pasa es que es un poco difícil pensar en que yo vaya a consignar un hato de ganado. Yo tenía que entregar 100 cabezas de ganado y el acreedor no me los recibe. Entonces, tengo que consignarlo y ahora imagínense ustedes, arriando yo 100 cabezas de ganado al juzgado de primera instancia aquí en la capital. Es decir, primero movilizar ese ganado, luego dónde se va a depositar. Hay algunos pueblos que tienen algunos terrenos donde pues tienen establos y dependiendo de la cantidad de ganado que sea, es posible que se puedan poner ahí. Pero cuando ya es una gran cantidad de animales, eso no es posible. Y entonces se puede consignar, desde luego que se puede consignar, pero ¿cómo lo consigno? Si tengo que entregar una casa, ¿cómo hago para consignar la casa? Es decir, no se la puedo llevar al juez. Alguien diría, le entregan las llaves, sí, pero no es esa la salida que da la ley. Entonces, la pregunta es, ¿se puede consignar cosas que no sean dinero? Y la respuesta es sí, se puede. Pero, ¿qué dice la ley al respecto? El artículo 1414 dice que si lo debido es cosa cierta y determinada que deba entregarse en el lugar en que se encuentra el deudor al ofrecer el pago, requerirá al acreedor para que la reciba. Y si éste no la recibiere, podrá el deudor pedir al juez que la ponga en depósito. Pongan atención, depósito, que se nombre un depositario cuando la cosa es cierta y determinada. Yo hablaba del ganado. Yo tengo en mi finca 100 cabezas de ganado que le vendía a una persona, que tengo que entregarlo o que él tiene que llegar a recogerlo y no llega. Cada día que pasa es caro para uno. Hay que darle de comer a esos animales, hay que cuidarlos, todo eso implica plata. Entonces, no puedo definitivamente sacarlos del corral y llevárselos al juez. Entonces, ¿qué es lo que me dice la ley que debo hacer? Es pedirle al juez, primero, que le notifique al acreedor y que le diga vaya a recoger su ganado. Segundo, pedirle al juez que nombre un depositario. Es decir, ¿en dónde depositarlo? Bueno, ¿en qué lugar se va a depositar esas 100 cabezas de ganado que yo mencionaba? Pues el único lugar, si no hay un predio judicial donde poder ponerlo, pues entonces en la finca donde están. Entonces lo que le puedo decir yo al juez es, mire, señor juez, nómbreme depositario. Al nombrarme el juez depositario, pues entonces yo me quedo con el ganado, lo cuido, le doy de comer, pero el día que lo entregue tengo derecho a que me paguen por todos esos gastos, porque como depositario tengo derecho a cobrar. Y entonces, imagínense que yo recibí dinero por el ganado. Cuando lo tengo que entregar, tengo que cobrar. Si no me pagan, me quedo con el ganado. Es decir, primero lo retengo. Si no me pagan, entonces ya comparezco ante juez competente a requerir el pago de lo que los animales pues gastaron, lo que se comieron, las vitaminas, los desparasitantes, el cuido, todo eso. Entonces yo lo puedo cobrar. Y si el acreedor no me paga, entonces le pido al juez que me dé ese ganado en pago. Me quedo con él. Entonces me quedé con el dinero y me quedé con los gastos y con el ganado. Entonces ahí sí vale la pena ser un depositario, ¿verdad? Pero lo importante en este caso es que la ley dice que cuando se trata de cosas cierta y determinada, que no se puede mover del lugar, no se puede llevar a ningún otro lado, entonces se pide al juez que nombre un depositario, que se haga un depósito. Pero ¿qué pasa
si se trata de un inmueble. Aquí la cosa es diferente. El artículo 1415 dice que si se tratare de un inmueble o de una cosa destinada a permanecer en el lugar, puede el deudor, después de requerir al acreedor para que la reciba y entre en posesión, obtener del juez el nombramiento de un interventor. Miren, en el artículo anterior vimos que si se trata de cosa cierta y determinada, que debe permanecer ahí en el lugar, que no se puede mover, como mencionaba yo, el ganado o cualquier otra cosa, se busca un depositario. Pero si se trata de bien inmueble o una cosa destinada a permanecer en el lugar, algo que ya no se puede mover, unas construcciones, por ejemplo, si yo voy a embargar qué sé yo, en un terreno se ha montado una refinería y lo que yo voy a demandar es a la refinería y le trago embargo a todo eso que tiene una refinería, que no sé cómo se llamarían, pero toda esa tubería y todo eso que tiene. Entonces, voy a pedir que se nombre, dice la ley, un interventor. Si voy a embargar una finca productora de café, es decir, si lo que voy a embargar son las cosechas de café o de banano o de cualquier producto agrícola, entonces, como no lo puedo mover de donde está, entonces le pido al juez que nombre un interventor. Es decir, si lo que yo voy a embargar es esa producción agrícola, no la finca, la finca no es lo que estoy embargando, sino que estoy embargando la cosecha. Entonces, le pido al juez que nombre un interventor. En los casos de este artículo y del anterior, dice, una vez formalizado el depósito o la intervención a cargo de un tercero, el deudor quedará libre de responsabilidad. Entonces, así es como se hace un pago por consignación. Lo que siempre debemos tener presente es que si tenemos que hacer un pago y el acreedor no quiere o no puede recibir el pago o no puede hacérsele el pago por las razones que vimos, entonces, señores, lo que procede siempre es el pago por consignación.